Bienvenidos a este nuevo tutorial acerca del programa Robot Estructural. Les habla el ingeniero Carlos Enrique Villarroel y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del análisis de losas planas y principalmente el análisis del corte bidireccional, llamado también punzonamiento. Un poquito veremos algunos conceptos previos. La losa que tiene espesor muy delgado, como lo que se ve en la imagen, generalmente va a fallar por corte bidireccional en los lugares de apoyo, es decir, en las columnas. Para ello, lo que se estila hacer es colocar un macizado, algunos lo llaman ábaco, como se ve acá, aumentar el espesor en esa zona crítica donde ocurre ese cortante alrededor de la columna. Una primera solución es el ábaco, así como vemos en esta imagen. Si la losa es delgada, entonces lo que hacemos es macizar la zona crítica alrededor del perímetro de la columna para evitar la falla por corte. Otra opción de solución es utilizar capiteles, que es, en otras palabras, ensanchar la parte superior de la columna de tal manera de que el perímetro crítico amplíe y el hormigón por sí mismo pueda absorber los esfuerzos de corte. Bueno, estos son métodos constructivos usuales para dar solución, por ejemplo, a este tipo de construcción, de estructura. En la imagen podemos ver un ábaco aplicado directamente encima de la columna. Se ha ensanchado el espesor y encima sin duda tiene una losa de poco espesor. También esto aplica bastante en losas casetonadas o llamadas también losas nervadas. Como ustedes saben, el espesor es muy delgado en este tipo de losas, entonces lo que se hace es macizar también la zona aledaña al soporte o a la columna. En el caso de los capiteles, estos se usan generalmente cuando la altura de entrepiso es bastante elevada y donde la estética a lo mejor no es tan importante, ¿no? Se le puede dar, cierta forma, aunque quizás no es del agrado, digamos así, de los proyectistas. Puede usarse esto en ambientes de depósitos, en estacionamientos, en lugares donde a lo mejor la arquitectura permite no ocupar, digamos así, estéticamente la parte superior. De todas maneras, ambos tipos de soluciones son válidos. Las normas permiten utilizar este tipo de soluciones para evitar el punzonamiento en losas planas o en losas de poco espesor. Ahora, en el caso de robot estructural, cuando hacemos el cargado de una losa plana, podemos obtener el esfuerzo normal, la fuerza normal que está actuando sobre la columna. Esa fuerza normal se traduce en una fuerza de punzonamiento, eso lo vamos a ver enseguida. Cuando hagamos el análisis del punzonamiento de la losa, vamos a ver que la fuerza normal que está actuando sobre la columna es la que Robot considera fuerza de punzonamiento, pero axial. A esa fuerza de punzonamiento axial hay que aplicarle algunas correcciones que también las normas indican la formulación que se debe aplicar para considerar la influencia de los momentos flectores. En este caso estamos viendo una columna de esquina de la losa, entonces van a haber momentos flectores en ambas direcciones que van a amplificar, diríamos así, van a amplificar la fuerza cortante. Entonces, como vamos a ver, la fuerza de punzonamiento axial es un valor que lo obtenemos del análisis estructural, y cuando hagamos el análisis del punzonamiento vamos a ver que el cortante último que el programa nos calcula, que está en esta parte inferior, puede ser muy superior a esa fuerza de punzonamiento, como dije, dependiendo de la magnitud de los momentos flectores. Cuando hacemos el análisis en robot estructural de las losas planas, tenemos tres posibilidades. El programa nos va a calcular una zona crítica
Y esa zona crítica puede estar pintada de 3 colores diferentes. Cuando está pintada de color azul, la zona crítica, quiere decir que el hormigón por sí solo puede absorber el cortante bidireccional o punzonamiento. Como ven acá en la tabla, cuando está el número de color azul, no necesita ningún tipo de refuerzo de armadura. Cuando el perímetro crítico se pinta de color verde, como en estos casos, quiere decir que el hormigón por sí solo no es suficiente para absorber el punzonamiento, pero esto se puede corregir añadiendo armadura de punzonamiento. Como podemos ver acá, cuando está pintado de verde, Robot le calcula la armadura de punzonamiento. Y finalmente, cuando está pintado de rojo, como en estos casos, el perímetro crítico quiere decir que ni con el aporte del hormigón ni con el aporte de la armadura se puede absorber el punzonamiento y hay que recurrir a cualquiera de las dos soluciones que vimos hace un momento. Es decir, incorporar un capitel o incorporar un ábaco. Dicho esto, vamos a irnos al robot estructural. Yo me he preparado acá ya unos materiales y unas secciones. Voy a poner aquí ejes cada 6 metros. En el otro sentido voy a poner ejes a cada 5 metros. Ahí. Aplicamos y cerramos. Voy a colocar columnas que ya las tengo creadas. Columnas de 50 por 50. El material que estoy usando es un H25. Es un hormigón de 25 megapascales de resistencia a la compresión. Bien, mis columnas de 50 por 50 las coloco en cada uno de los ejes estructurales. Bien, voy a dibujar una losa plana. Ya he creado el espesor. He creado un espesor de 15 centímetros, lo mismo con un hormigón H25. Entonces una losa 15 de 15 centímetros. Voy a crear entonces losa 15. El modelo que voy a utilizar es lámina para que Robot haga el análisis por elementos finitos. Y voy a dibujar un rectángulo para generar esta losa. Entonces voy a venirme aproximadamente a este borde, ahí. Dibujo el primer vector para definir la dirección principal hasta esta esquina. Y luego bajo, estoy usando la opción de los 3 puntos, bajo para definir la losa hasta esta otra esquina. Ahí está. Vamos a cerrar esto. Y tenemos la losa definida de esta forma. Me vengo a la vista tridimensional. Como ven, la losa no tiene vigas. Entonces voy a modificar el tipo de apoyo. Vamos a colocarle empotrado. Bien, ahora sí está empotrado todo. Voy a crear mis casos de carga. Carga permanente. Aquí vamos a poner el peso propio. Y una carga de explotación que la voy a llamar sobrecarga. En la sobrecarga voy a colocarle una carga superficial de menos 3 kilopascales. Lo aplicamos ahí. Entonces, mire, tenemos una carga superficial de menos 3 kilopascales. Ya está aplicado sobre la losa en el caso de carga sobrecarga. Voy a generar unas combinaciones. Para estado límite último voy a crear una combinación, bueno, según mi norma local, 1.20 de la carga muerta y 1.60 de la carga viva, que es idéntico a una de las combinaciones principales de la ACI 318. Voy a aplicar y voy a crear una carga de servicio, una combinación de servicio, perdón, la voy a llamar SERP.
y a estas dos le aplico el coeficiente 1. Entonces ya tengo creados mis dos casos de carga y las combinaciones para estado límite último y para estado límite de servicio. Ok. Lo que voy a hacer ahora es generar la malla de elementos finitos. Para eso activamos acá y voy a indicarle que me genere cada 0,50 metros el mallado. Le digo que genere el mallado, ahí está. Hemos generado todo el mallado y con esto podemos proceder al análisis estructural. Bien, ya me dice que los resultados son actuales. Entonces vamos a hacer análisis del punzonamiento de la losa. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Voy a desactivar la visualización de los nudos de elementos finitos. Eso lo hacemos desde acá. El modelo de cálculo. Desactivamos. Selecciono la losa y voy a venirme a refuerzo proporcionado de elementos de hormigón. Esperamos que el programa cargue. Si en primera instancia no le aparece acá el modelo, vamos a desplegar donde dice planta y aquí le dice pletina, así lo llama Robot Estructural a estos elementos. Hacemos doble clic donde dice pletina y ya lo hemos cargado el modelo. Bien, entonces para hacer el análisis del punzonamiento nos vamos a venir al visor de nivel de esquemas, diseño de hormigón armado. Y acá tenemos varias opciones. Hemos visto en otros tutoriales cómo calcular la armadura teórica, las armaduras reales. Los invito a ver otros videos de mi canal. Van a ver que hemos analizado muchas de estas opciones. Vamos a ver ahora la opción de losa punzonamiento. Cuando nos vamos a losa punzonamiento, nos aparece todo el modelo de la losa y las respectivas columnas. Acá se encuentran todas las columnas. Por defecto, Robot le asigna una numeración S con un número ordinal, S1, S2, S3 y así sucesivamente. Entonces, como ven, está vacío todo el modelo. Es necesario configurar el armado para aplicar el cálculo de las armaduras de la losa y que el programa pueda hacer el análisis propio del punzonamiento. Para ello ya yo he generado una configuración que la he llamado armado de losa, que básicamente asigna 2 centímetros, ya asigna todos los materiales, asigna las barras de acero que va a utilizar, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo he configurado. Lo propio con las armaduras. Lo he llamado losas, ¿no? Para que utilice barras de acero con un diámetro mínimo de 12 milímetros. Todas estas opciones ya no las voy a revisar. Directamente ya hemos configurado el armado de la losa y procedemos a calcular. Entonces le damos acá, calcular. Esperamos que el programa haga su trabajo y analizaremos los resultados. Observen acá que nos dice que los puntos de verificación del punzonamiento no cumplen. Nos dice que se exige armadura y el valor de la fuerza de punzonamiento es demasiado importante para el cálculo de la armadura de punzonamiento. Entonces acá tenemos un problema. Tenemos que verificar si podemos solucionar de alguna forma, ¿no? Todos estos puntos nos dice acá que están fallando a punzonamiento. Entonces le voy a dar OK. Entonces fíjense acá, la columna S1, que es Z de esquina, acá me muestra el número en color rojo. Hemos dicho que si aparece en color rojo, quiere decir que ni contando el hormigón y armadura de punzonamiento no absorbe dicho punzonamiento.
Si yo selecciono la S1, fíjense ustedes, esta columna de esquina S1, me dice que la fuerza de punzonamiento axial es 68 kN. Pero por causa de los momentos flectores que están actuando, en este caso en ambas direcciones, mire, este 68.34 se convierte en un cortante último de 412, o sea, se amplifica bastante el cortante que debe ser absorbido como punzonamiento. En la parte izquierda vemos que phi por b sub n, es decir, el coeficiente de seguridad normativo, en este caso yo estoy usando la norma ACI, ese valor que es 0.75 para punzonamiento, afectando a la capacidad nominal de la sección, apenas me alcanza a 247 kN, o sea, no puede absorber el punzonamiento. Acá el programa me calcula el perímetro crítico de 1.12 metros y el coeficiente de la capacidad resistente versus el punzonamiento está en 0.60, o sea, no alcanza, por lo tanto el programa lo pinta con color rojo. Ok, algo que tenemos que considerar, por defecto el programa nos pone como columna de borde. Fíjense que estos valores pueden modificarse si yo le doy que es ángulo, porque esta es una esquina en realidad, ¿sí? Los coeficientes van a variar si ponemos ángulo. Bueno, entonces acá tenemos un problema. Tenemos un problema porque ni con armadura de punzonamiento nos permite solucionar. Entonces, lo que el programa trae por defecto es el hecho de poder aplicarle un capitel, como ven acá en esta imagen, aplicar un capitel para ampliar o ensanchar el perímetro crítico de la sección. Entonces, fíjense ustedes acá, me está mostrando la línea de color rojo, lo que les mencionaba. Está marcado de color rojo, solamente la central está con color azul. Miren ustedes, la central nos cumple perfectamente sin ningún tipo de armadura el factor de seguridad de 1.05. Entonces, esta columna perfectamente puede ir sin capitel. Todo el perímetro crítico es de 2.47 metros. Entonces, por sí solo puede absorber el hormigón el punzonamiento. Bien, entonces solucionemos la S1, la columna S1. Lo que vamos a hacer es aplicarle una cabeza acá. Si le damos cabeza, por defecto le pone un capitel de 100 centímetros por 100 por 50 de altura. Fíjense que si le aumentamos ese capitel, se reduce el valor a 308. Es decir, lo que hemos hecho es aumentar el perímetro crítico. Hemos aumentado el perímetro crítico de tal manera de que ya el hormigón con la armadura de punzonado pueda absorber el esfuerzo. Ahora, en este caso está necesitando o está requiriendo armadura de punzonamiento. Si yo giro esto un momento, voy a hacer una rotación en 3 dimensiones. Observe, lo que ha hecho el programa es aumentar, ensanchando este valor. No se preocupe si el capitel sobresale. Esta parte de afuera, en realidad Robot no la va a considerar en los cálculos, sino solamente la parte donde está esta línea verde, que es el perímetro crítico. Bien, entonces yo puedo jugar con estos valores hasta que no necesite armadura de punzonamiento. Mire, si yo le pongo, por ejemplo, acá 130 centímetros, observe, acá estoy ensanchando por 130 centímetros. Observe que estamos reduciendo el valor del cortante último o punzonamiento. Si yo le pongo 150 por 150 centímetros, observe que aquí cambia también el requerimiento de armaduras. Si yo le pongo 170, mire, con 170, vamos a hacerlo cuadradito por 170,
Con esas dimensiones del capitel, observe que ya no necesita armadura de punzonamiento. Veamos si con 160 nos cumple. A ver, 160 por 160, perfecto. Mire, con 160 por 160 la columna de esquina me cumple perfectamente. Y la altura H del capitel de 50 centímetros. Si yo roto esto otra vez, esta visual, simplemente me tengo que cerciorar que este ángulo no supere 45 grados, ¿no? Si vemos que este ángulo supera 45 grados, bueno, depende de lo que diga su norma local. En nuestro caso, que no supere 45 grados. Si así fuera, bueno, tenemos que aumentarle un poquito la altura a 60, por ejemplo, ¿no? Si le aumento la altura del capitel, ya yo puedo ir jugando con estos valores de tal suerte que el ángulo, como dije, no supere 45 grados respecto de la vertical. Bien, entonces vamos a asumir que con 160 por 160 por 50, digamos así, que cumple todos los requisitos de nuestra norma local. Entonces lo que voy a hacer es repetir esta solución para la S3, para la S7 y para la S9. Entonces, directamente le digo que es una columna de ángulo que active la cabeza o capitel, y ya yo sé que con 160 por 160 me va a cumplir, ¿no? Observe, la S3 ya nos cumple. Vamos con la S7. Aumentamos, aquí esto es un ángulo. Aumentamos la cabeza. 160 por 160. Ahí está. Finalmente la S9 también es un ángulo. Añadimos la cabeza y esto es 160 por 160. Ok. Revisemos ahora la S2. La S2, mire, su fuerza de punzonamiento axial es 147.75, pero por acción del momento flector en esta dirección, y si hubiera algún remanente de momento flector en la otra dirección, entonces el cortante bidireccional se amplifica y llega a un valor de 397. Miren ustedes, de 147 se va a 397. Entonces está en color rojo, no puede absorber el valor de cortante bidireccional ni aumentando armadura de punzonamiento. Bien, en este caso es una columna de borde, está correcto. Entonces vamos a aumentar un capitel. Fíjense que con un capitel de 1 por 1 ya nos cumple la S2. Directamente ya no necesita, su factor de seguridad es 1.04. Entonces directamente ese valor lo vamos a añadir a S4, a S6 y a S8. Un capitel más pequeño. Entonces, S4, le aumento una cabeza, ahí está. S6, le aumento la cabeza, pero en este caso es de borde, ¿sí? Veamos. S6, bueno, aquí nos pide todavía armadura de punzonamiento, lo podemos dejar así, con armadura de punzonamiento. Al final les comento que Robot, aunque no necesite armadura, le va a colocar la armadura mínima por punzonamiento, ¿no? Entonces podemos dejar que Robot le asigne armadura de punzonamiento, no hay problema. Y vamos a la S8, también le aumentamos la cabeza de 100%. Ok. Todo lo que está en color azul ya hemos dicho que no necesita ningún tipo de refuerzo, aunque Robot va a colocar armadura mínima. Lo que está en verde quiere decir que tanto el hormigón como la armadura está absorbiendo el punzonamiento. Y en el caso de la columna central, la S5, sin necesidad de aumentar ningún tipo de solución adicional, el perímetro crítico es suficiente. Toda esa resistencia del hormigón es suficiente para absorber el punzonamiento. Entonces, miren, nuestra losa quedaría con esta configuración, ¿no?
queda medio antiestético que dejemos una sola columna sin capitel, ¿no? A lo mejor podríamos, por uniformidad en la construcción, podríamos aumentarle un capitel acá, una cabeza de 1 por 1, tal cual. Nuestra S5 tiene un factor de seguridad de 1.49. Bien, eso queda pues a criterio de cada uno resolver y generar la solución para su losa. Bien, ya está resuelto esto. Fíjense que si nos vamos a las armaduras, el programa nos ha traído acá, permítanme, esto lo voy a cerrar un momento. El programa nos ha generado acá con signo positivo la armadura superior. Acá yo puedo seleccionar y me dice qué tipo de barra, con qué tipo de diámetro. Tenemos todas las parrillas. La armadura inferior es esta. Miren ustedes, en la armadura inferior ya nos está mostrando la armadura del punzonamiento en una dirección, en la otra dirección, etc. Podemos ver la nota de cálculo acá. Se nos genera la nota de cálculo. Acá nos dice que la separación de barras no cumple la norma. Bueno, ya eso tendríamos que configurar que use un diámetro mayor para que nos cumpla las separaciones. Y acá tenemos todo el análisis que ha hecho punto por punto. Miren ustedes, acá está el cortante, la fuerza axial, perdón, sobre la columna. Todos los coeficientes, acá tenemos los coeficientes gamma, los coeficientes C, los coeficientes J, que la norma ACI define para calcular el punzonamiento. Tenemos el valor de beta sub C, tenemos alfa sub S, que es el factor que depende de la posición de la columna. En este caso, para la columna S1 era una columna de esquina, por lo tanto alfa sub S es 20. El factor de seguridad es 0.75 y bueno, tenemos todo el detalle del cálculo del punzonamiento para esa columna y así para cada una de las demás. Alfa sub S para una columna de borde 0.30, ¿no? Para la otra esquina es 20 y así sucesivamente. Finalmente podemos generar el plano de la losa, acá donde dice dibujos. Le damos ahí y nos ha generado el dibujo. Bueno, tengo que decir esto, el programa nos genera de forma muy, digamos así, rústica todos los gráficos. Ya nosotros podemos exportar esto a un software como AutoCAD o algún otro graficador y retocar la información, ¿no? Y bueno, acá tenemos un detallado, ya nosotros lo podemos mejorar esto. Tenemos la armadura de la losa inferior, la armadura de la losa superior y el detallado de todas las barras de acero. Bien, voy a volver a la geometría. De esa manera hacemos el análisis de punzonamiento. Ahora, ¿y qué ocurre si yo quiero hacer el análisis mediante ábacos? Pues vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar todo esto. Se me van a desactualizar los resultados, le digo que sí. Vamos a hacer el análisis con el otro tipo de solución. Lo que debemos hacer es dibujar un ábaco, dibujarlo previamente y asignarlo en función de medidas, digamos así, estándar o constructivas. Entonces, lo que voy a hacer es dibujar una losa. En este caso, voy a crear un ábaco de 30 centímetros, ya lo he creado. Fíjense acá, ábaco 30 lo he llamado, y no es otra cosa que una losa de 30 centímetros de espesor. Entonces, voy a cerrar esto. Ábaco 30, voy a crear como un rectángulo. Voy a usar como referencia acá 11. Voy a dibujar ábacos de 2 metros, digamos. Puedo hacer de cualquier tamaño en realidad, desde 11 hasta 13. De tal manera de que este ábaco de 30 centímetros de espesor mida 2 por 2 metros. Entonces
voy a cerciorarme de que esto está correcto desde aquí hasta acá y acá. ¿Sí? Entonces mi ábaco de 30 centímetros de espesor mide 2 metros por 2. Ok. Hecho esto, lo que voy a hacer es desplazar, tomando esta esquina, voy a mover el ábaco y lo voy a hacer coincidir con esta esquina, acá. Ya hemos creado el ábaco. Ahora lo voy a copiar porque va a tener las mismas dimensiones en esta columna, aquí, que coincida con la mitad. Luego voy a tomar esta esquina y lo voy a copiar que coincida en esta esquina. Luego voy a seleccionar los tres elementos y los copio tomando de su punto medio y que coincida en el borde de la columna. Y luego tomo esta esquina y que coincida con esta esquina de acá. Entonces, como ven, de antemano tenemos que dibujar los ábacos. ¿Cuál es el criterio? Simplemente constructivo, ¿no? Podemos darle menos, podemos darle más, ya eso lo dejo al criterio de cada uno de ustedes. Una vez creados los ábacos, voy a crear la losa propiamente. Ahora sí, la losa va a ser mi losa de 15 centímetros. Voy a usar la opción de rectángulo para generar con 3 puntos. Entonces, desde este punto hasta este punto y nos vamos hasta la parte inferior a este lado. Ahí está. Cerramos. Y tenemos nuestra losa de esta forma. Si queremos ver la diferenciación entre uno y otro para ver si estamos correctos, le decimos designación por colores, el espesor leyenda según colores. Entonces ahí está. Tenemos la losa de 15 centímetros, que es la que está en rosado o lila, bueno, no sé qué color es ese, y los ábacos, que son estos. Ok, entonces lo que vamos a hacer, me vengo a la vista. Lo que voy a hacer es irme a la sobrecarga. Y en la sobrecarga voy a colocar la carga superficial de menos 3 kilopascales. Ya la tengo ahí agregada. Ahora, algo muy importante. Tenemos que seleccionar todas las losas. Voy a seleccionar todas las losas, incluyendo los ábacos. Hago un clic acá, para que la carga se aplique tanto sobre la losa como los ábacos. ¿Por qué hacemos eso? Porque cuando se solapa una losa con otra, Robot asume o prioriza la de mayor espesor. Entonces, quiere decir que si yo no hago esta operación, si yo no cargo en todo, Robot va a asumir que solamente quiero cargar la losa más delgada y no va a cargar las áreas donde está el ábaco. Entonces tenemos que seleccionar todo y le decimos aplicar. ¿Sí? Entonces ya aplicó la carga tanto sobre la losa plana como sobre los ábacos. ¿Ya? Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Bien, voy a desactivar la visualización de las cargas. Generar ahora para todos los paneles o todas las losas el mallado cada 0,50 metros. Le decimos que genere de esta manera. El programa lo va a calcular. Veamos. No lo hace todavía porque no hemos hecho el análisis estructural. A ver, permítanme hacer el cálculo. Ahora sí, no tenía activada la visualización. Bien, tenemos entonces todo el mallado. Ahora lo que voy a hacer es desactivar el mallado y quiero generar
El armado de la losa. Si me vengo acá, esperamos que el programa cargue la losa y aquí está lo que les mencionaba. Por defecto, Robot Estructural no trae la losa de mayor espesor, o sea, la ignora, ¿sí? Lo asume como que estos estuvieran huecos. Sabemos que no está hueco en realidad, que es una losa, pero Robot no lo trae como parte del modelo de cálculo. Es más, si yo me voy al nivel de esquema de punzonamiento, observe que no aparecen los soportes, no aparece la losa, acá tampoco aparece. Entonces, si yo le doy aquí mis preferencias de armado, lo mismo acá, las disposiciones de armaduras, y le doy calcular, observe que no me aparece ningún tipo de resultado porque en esta losa, que es la delgada, no está ocurriendo el punzonamiento. Entonces me voy a ir directamente a las armaduras, acá, y observe, el programa ya me calculó la armadura inferior, en este caso con signo menos, acá me muestra la armadura inferior, y con signo más la armadura superior. Entonces fíjense, en la parte superior el programa nos está armando de esta manera, ¿sí? Tenemos todo el detalle, no hace ningún tipo de análisis del punzonamiento. Acá podemos ver la nota de cálculo, aquí está la nota de cálculo de la losa, todos los momentos, las consideraciones que hizo el programa y finalmente las cantidades. Acá tenemos los planos, esperamos que el programa lo trabaje y tenemos dibujo 4 de 4, dibujo 3, la armadura superior, la armadura inferior y el plano de replanteo. Muy bien. ¿Y qué ocurre con los ábacos? Hasta acá hemos analizado solamente la losa. En el caso de los ábacos, como estas son losas independientes, lo que vamos a hacer es verificar solamente uno, porque son ábacos tipo, ¿verdad? Voy a analizar uno por uno. Por ejemplo, quiero analizar este ábaco. Lo selecciono, me vengo acá, espero que el programa cargue y vámonos directo al punzonamiento. Diseño de hormigón armado, losas, punzonamiento. Ok, ahí está la columna, el ábaco. Selecciono, acá me dice que la fuerza de punzonamiento es esto y no tenemos ningún resultado porque todavía no hemos calculado la estructura. Entonces, pongo mis preferencias de armado directamente y calculamos. Ok. Bueno, acá me puso por defecto ángulo. Yo le digo que esta es una columna interior porque tomé la del centro. Y tenemos estos valores. Miren ustedes, la fuerza axial de punzonamiento es 367 y esa fuerza se convirtió en 368. O sea, el incremento es prácticamente nada. ¿Por qué? Porque como es una columna central, se equilibran los momentos en ambas direcciones. No existen momentos remanentes que amplifiquen el punzonamiento. Entonces, miren ustedes, como ha pintado de azul, quiere decir que el ábaco por sí solo está resistiendo, en este caso es solo el hormigón, resiste 924 kilonewton, o sea, el factor de seguridad es 2.51, está bastante bien. Entonces, ese ábaco de 30 centímetros para la columna central, más que suficiente. Entonces, está bien. Si nos vamos a la armadura del ábaco, vamos a ver que el programa no le asignó nada, ¿sí? No le asignó nada porque el hormigón por sí solo puede absorber. Sabemos que constructivamente se debe asignar algún tipo de armadura, ¿sí? Pero ya eso corresponde al detallado finalmente, ¿no? Bien, entonces el ábaco central está perfecto. Vamos a elegir uno de borde, cualquiera de ellos, por ejemplo este. Le digo diseñar. Espero que cargue y me voy al análisis del punzonamiento. Ahí está el soporte.
pongo mis preferencias de armado, le digo que esta es una columna de borde, ¿sí? De borde, y calculamos el punzonamiento. Veamos, la fuerza axial de la columna es 167.84 y se convierte en 167.92, prácticamente nada, lo que incrementa la capacidad del ábaco es de 668 por el perímetro crítico. Tenemos muy buen comportamiento ante el punzonamiento, no pasa nada. Entonces estamos bien con las de borde, no necesito aumentar capitel ni nada, ¿sí? Y finalmente vamos a una de esquina. Me vengo al modelo, características, seleccionemos una de esquina. Por ejemplo esta. Esperamos que cargue. Nos vamos al punzonamiento. Ahí está la columna de esquina. Establezco mis preferencias de armado. Le digo que es una columna en ángulo o de esquina y le digo que calcule. Ok, mire, acá ya me estableció el perímetro en ángulo y me lo pinta de color verde. ¿Qué quiere decir? Que el hormigón por sí solo no absorbe, o sea, esos 30 centímetros no absorben la totalidad del punzonamiento. De 81,54 se me ha convertido en 576. Entonces, acá tenemos la opción de dejar con el refuerzo de punzonamiento. Fíjense que aquí equilibra perfectamente la capacidad resistente con el punzonado. Entonces yo lo puedo dejar con el refuerzo por punzonado que el programa me ha calculado, o bien puedo aumentar el espesor solamente de los ábacos de las esquinas, ¿sí? En este caso, como cumple, voy a ver qué armadura es la que nos ha colocado el programa. Mire, nos ha colocado, esta es la armadura superior, la que está con positivo. Esta es la parrilla superior. Si queremos ver más detalle de esto, podemos ver aquí en armadura, parámetro de las armaduras. Ahí está. Entonces estas son barras FIDE 16, estas son barras FIDE 16 y FIDE 16. Bueno, tenemos el refuerzo superior y el refuerzo inferior, que es una parrilla. Aquí está, FIDE 12. En la parte inferior el refuerzo es FIDE 12 en una dirección y FIDE 16 en la otra dirección. Bueno, ya eso constructivamente, bueno, en el plano, en el detallado lo podemos corregir. Bien, entonces de esa manera nosotros podríamos verificar, en este caso, prácticamente lo que hemos hecho. Como esto es una losa simétrica, verifico una central, una de borde y una de esquina, y la solución que me sale, bueno, la podemos repetir en el resto. Por supuesto, cada uno de los usuarios tendrá que revisar cada uno de los ábacos y ver si es necesario aumentar o disminuir espesor para que no solicite tanta armadura de punzonado. Por esa razón es que yo puedo crearme ábacos de 30 centímetros, de 40, de 35, etcétera, etcétera, e ir jugando con esos espesores hasta obtener una solución óptima. Eso es todo por este tutorial y nos vemos en el siguiente.